Es maravilloso para mí presentar a un querido amigo, doctor, médico anestesiólogo, que vino desde la ciudad de Valdivia a acompañarnos, ¿no es cierto?, en esta tarea, presidente de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, don Roberto Brito Atón. Buenas tardes. Ha sido un día bien intenso. La verdad que cuando uno quiere que las cosas funcionen, no siempre funcionan, pero en fin, estamos acá y vamos a seguir adelante con el simposio. Bueno, soy un médico, como presentó Corina, soy médico anestesiólogo y terapeuta de vida pasada. Soy de la ciudad de Valdivia, del sur de Chile. Cosa curiosa, me vine con lluvia y me traje la lluvia de Santiago. Me viene persiguiendo la lluvia, que cada vez que vengo llueve. Así que debe ser alguna señal. Yo hoy día les voy a hablar de un tema que a lo mejor tampoco sirve mucho para la terapia de vida pasada. Sin embargo, es un tema que es bastante, desde mi punto de vista al menos, apasionante, que es la física cuántica y la asociación de esta con las posibilidades de existencia del alma, de la reencarnación y finalmente la trascendencia de la conciencia. Dicho esto, les aclaro que yo no soy físico, no soy físico cuántico, soy solo médico. Así que cuando empecé a estudiar este tema, tuve en algún momento algún brote de arrepentimiento, porque la verdad que eh, dije, bueno, ¿en qué me estoy metiendo? Pero leyendo un poco el tema, me encuentro con Richard Feynman, quien está aquí en la diapositiva, y él pone una frase que me dio mucha risa y me motivó a seguir adelante, que es, si de verdad crees que has entendido la mecánica cuántica, es que en realidad no has entendido nada. Entonces yo dije, bueno, si no he entendido nada, a la inversa a lo mejor lo estoy entendiendo todo. Eh, Fue bastante loca mi lógica, pero finalmente detrás de esto me di cuenta de lo siguiente. La física cuántica hay que entenderla más allá de la razón y a través de la intuición, y probablemente era esto lo que nos proyectaba Richard Feynman. Ahora, en la siguiente diapositiva voy a mostrar... Ah, está cortado. Está cortado. Bueno, sin embargo voy a seguir adelante. Eh, es una línea de tiempo y probablemente más de alguno pensará que está haciendo una línea de tiempo en una exposición de terapia de vida pasada. Y la verdad que esto tiene una lógica que en la medida que vaya en, en- en la conferencia se va a ir entendiendo. Si partimos desde el lado izquierdo, desde lo que no se ve, que es el Big Bang, alcanza a ver el Bang, del Big Bang. Y cosa curiosa, porque el Big Bang, efectivamente, la parte principal del Big Bang nunca ha podido ser estudiada, porque en el Big Bang, como es un momento en el cual la densidad es máxima, como la luz no existe, la verdad que nosotros conocemos alrededor de 300.000 años después del Big Bang. Entonces, que haya quedado cortado ahí a lo mejor también es una coincidencia feliz. ¿Ah? Bueno, el Big Bang ocurre y el mundo parte a través de una partícula que se llama singularidad. Pasan los años, muchos años, porque estamos hablando del Big Bang que fue hace alrededor de 14.000 millones de años, o sea, 14 billones de años, y llegamos al momento en que aparecen los primeros Homo sapiens, que es alrededor de hace 2 a 4 millones de años. Si consideramos los 4 millones de años como tiempo, entenderíamos que la vida del hombre, desde el Homo sapiens, no el hombre moderno, en la Tierra no tiene más del 0,02% del tiempo de la existencia del universo. Si eso lo llevamos a un reloj horario para hacer una relación, y consideramos la existencia del universo desde el principio del Big Bang hasta los tiempos actuales como un reloj de 24 horas, el hombre, como Homo sapiens, no ha vivido más de 2 minutos en estas 24 horas. Y en este tiempo han pasado muchas cosas. Muchas cosas desde que nace el universo,
hasta que estamos aquí sentados, pudiendo hacer una conferencia por Zoom, con algunos problemas técnicos, como ahora, han pasado muchas cosas y que probablemente, si es que alguna variable en toda esta evolución hubiera variado un porcentaje mínimo, cualquier constante física, probablemente el hombre y la Tierra no existiría. La Tierra, como Tierra, nace recién después de 10.000 millones de años del Big Bang. Y ocurre una serie de eventos químicos que están ahí abajo, como dice el milagro del carbono, si lo alcanzan a leer, en los cuales una serie de combinaciones químicas hacen que el carbono nazca, porque el carbono es la base de la vida. Entonces, esta evolución, bien, ahora sí, esta evolución, que vemos aquí como un esquema bastante lógico, si llegamos a pensar que esto es solo azar, no pasa la diapositiva. La siguiente. Bueno, ahí. Bueno, ya vimos lo anterior y vimos cómo ha evolucionado desde el principio del Big Bang, partícula única, hasta ahora. Y ya estamos hablando de los años 1800, 1900, conceptos de átomos, física cuántica, hombre inteligente y otros conceptos que vamos a ver más adelante. Si pensamos que todo esto es solo azar, en el cuadro dice azar, pero no se ve muy bien el contraste, la verdad que nos habríamos sacado la lotería del universo. ¿Por qué? Porque para que el carbono haya sido estable y haya sido posible gatillador de vida, se requirieron dos cosas. Uno, que se forme carbono, que se forma a través de la combinación de varios átomos, que están ahí, el hidrógeno, el helio, el berilio, y además se requirió que el carbono fuera estable. Para que se estabilizara el carbono, tuvieron que explotar unas supernovas, someterlos a temperaturas que son inimaginables, de millones de grados, y de esta manera el carbono fue estable y además fue sembrado en el universo, y entre otras cosas, entre otras partes, la Tierra. Y se requirió que la Tierra tuviera una distancia adecuada al Sol para poder crear vida. Entonces, si pensamos que esto fue azar, y calculamos la posibilidad que esto sea azar, nos vamos a encontrar con el número enorme de probabilidades que esto sea azar. ¿Y cuál es? La probabilidad que esta creación del universo como lo conocemos y que en este momento estemos reunidos aquí, en esta sala y a través de YouTube y de Zoom, a través del mundo, es de 1 en 10 elevado a 256. O sea, estamos hablando de un 10, póngale 256 ceros y 1 en eso, que es la misma probabilidad de que una persona, solo una persona, se gane la lotería de Estados Unidos 10 veces seguidas. Esa es la probabilidad de que el mundo por azar haya sido creado. Entonces, cuando uno ve esto y ve esta evolución, dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Y es esto lo que un poco la física cuántica viene a explicarnos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la cuántica? La cuántica es la física referida a las pequeñas partículas, aquellas que nosotros no vemos, y que son distintas, es muy distinta a la física de los grandes objetos, como los autos, nosotros mismos, que respondemos a leyes de gravedad, aceleraciones, etc. Las partículas no responden ante esas leyes. Y de hecho, la base de la cuántica está dado porque en algún punto Planck, que es un investigador que es uno de los padres de la física cuántica, habla de que la luz que hasta ese momento Newton había planteado que la verdad estaba hecha de partículas, Planck dice que no. La luz es onda y partícula. O sea, entramos en la dualidad. La misma dualidad que tenemos cuando hablamos cuerpo y alma. Onda, alma, partícula, cuerpo.
Y en esta dualidad empieza a haber un rol que hasta el momento la física habitual no lo veía. En la física habitual, cuando uno hace una medición, observa un objeto, mide una aceleración, calcula una trayectoria, la verdad que el observador es totalmente un espectador del momento que está viendo. En la cuántica, el espectador es parte de la realidad y el espectador crea la realidad. Eso, si lo llevamos al ejercicio que le hice anteriormente, de que la posibilidad de que el universo haya sido creado por azar, nos lleva inmediatamente que si el universo no fue creado por azar, probablemente fue creado por una conciencia que lo fue guiando. Y esa conciencia, nosotros los seres humanos y todos los seres vivos también la hemos heredado con nuestra propia conciencia. Conciencia que no se refiere a la conciencia de sobre lo malo o lo bueno, se refiere a la conciencia trascendente que va más allá de los cuerpos físicos. Ahora, el tema de la cuántica, y aquí voy a explicar los 3 pilares en los cuales está basado para que vean que existe una correlación con la física del alma y cómo puede explicarse de esta manera la terapia de vidas pasadas, es a través, primero, del experimento de la doble rendija. La doble rendija es un experimento simple que hizo en el año 1801 Thomas Young. Thomas Young era médico, pero según los anales de la literatura dicen que era un muy mal médico. Entonces, como era tan mal médico, tuvo que dedicarse a otras cosas y empezó a estudiar física y matemática. Hizo este experimento en el cual, si vemos al lado derecho, se ve un cajón con 2 rendijas. Y la primera parte, la de la izquierda, es una emisión de luz y se ve cómo se emiten unas ondas de luz. Al pasar estas ondas de luz a través de las 2 rendijas, si la luz fuera partícula, se vería como se ve a la izquierda, o sea, una proyección de 2 haces de luces independientes. Sin embargo, en condiciones apropiadas, lo que ocurría es que en el fondo se veía ese patrón como de carta de ajuste en la televisión antigua. Un patrón de muchas líneas que se llama patrón de interferencia. Y ese patrón se produce cuando son ondas que se van potenciando, que se van superponiendo y crea ese patrón de luz. Entonces, ya vemos que la luz puede ser onda o partícula. Sin embargo, más adelante, cuando ya se logró aislar electrones o fotones, se empezó a emitir desde lo que se ve a mano izquierda, eso es un emisor de fotones o electrones, en este caso electrones, y se hace pasar por 2 lugares distintos, así como la doble rendija que les decía adelante. Esos 2 lugares distintos son simples medidores de electrones y son para poder ver por dónde pasa el electrón. El aparato de arriba, que está con el símbolo rojo, está apagado, no está censando. El aparato de abajo está encendido y está censando. Milagro. Todos los electrones pasaron por el aparato encendido y no por el apagado. ¡Wow! No tengo la diapositiva inversa, pero si hiciéramos lo al revés y apagáramos el de arriba y prendiéramos, o sea, al revés, prendiéramos el de arriba y apagáramos el de abajo, ocurriría lo contrario. O sea, de alguna manera, los electrones saben por dónde pasar según los están observando. ¿Y qué pasa si los apagamos los 2? Eso, patrón de interferencia. Los electrones se transforman en ondas y no en partículas. Y esto tiene una correlación importante porque quiere decir que el observador va creando realidades a nivel subatómico. Les recuerdo algo, los cuerpos humanos, físicos, animales, etcétera, somos átomos. Y si consideramos los átomos como un núcleo y varios electrones, el 99,9% de los cuerpos son vacíos, o sea, somos netamente energía. Por ende, a nivel energético, estamos sometidos a leyes cuánticas. O sea, el poder del observador determina realidades. Entonces aquí está el rol del observador inteligente. El 2002, Physics World, la revista, detalló que la doble rendija, este experimento que se ha repetido muchas veces, necesito agua porque
Gracias, no me olvido. Lo describió como el experimento más bello de la historia, porque no puede ser explicado sino a través de la intuición, y es un experimento que está repetidamente probado. O sea, el rol del observador inteligente existe y tenemos un rol en la creación de la realidad. Entonces, el poder del observador es uno de los misterios más grandes e incomprensibles de la física cuántica. Por ende, la cuántica, para entenderla, hay que entenderla a través de la intuición, que es un mecanismo común para entender la terapia de vida pasada. Porque está lejos del sentido común y pensamiento científico, pero requiere un rol activo de la conciencia. John Wheeler, que es un físico también, que es el descubridor de los agujeros de gusano que pueden... es un tema que no me voy a meter, porque si hay algún físico que esté en línea, es probable que me escupa. Pero Wheeler, él escribe el agujero de gusano que transmite diferentes universos a través de los agujeros negros. Pero él entiende también que hay un principio antrópico participativo, o sea, la creación del universo requiere al observador. Y aquí él dice, los observadores son necesarios para la existencia del universo, porque son necesarios para su conocimiento, de modo que los observadores participan activamente en la existencia del universo. Bajo este concepto tiene súper alta lógica que lo que vimos al principio no sea azar. Ahora, el tema es que cuando nace el Big Bang, no habían personas, por ende sí había conciencia para crear esto. Asociado como la segunda patita de la física cuántica está el principio de certidumbre de Heisenberg, que dice que la partícula cuántica está simultáneamente en muchas posiciones distintas, está en todas las posiciones en todos los tiempos. O sea que la partícula cuántica, cuando no está sometida a observación, se comporta como onda. Si lo llevamos, y vamos a hacer al tiro algunas relaciones para ir entendiendo esto, el alma se comporta como ondas cuánticas. Y cuando llevamos el alma hacia la vida física y vivencias físicas, se comporta como partícula. Entonces, según la cuántica, no hay forma de saber en qué lugar va a estar una partícula en un momento determinado, porque va a estar en todos los lugares, en todos los tiempos. Voy para atrás. Y pasamos al tercer principio, que sería la tercera patita de la cuántica, que es el entrelazamiento cuántico. Ahí alguien comenta si que en realidad existió el Big Bang. Por supuesto, es una teoría que también está un poco entredicha. Sin embargo, sabemos que después de 300.000 años del Big Bang, lo que siguió ocurriendo ya lo conocemos, porque lo hemos hecho a través del estudio de la luz. Bueno, la tercera patita es el entrelazamiento cuántico. Si uno logra asociar dos partículas cuánticamente, y eso se ha probado, y después las separa, aunque estas partículas tomen grandes distancias, miles de kilómetros, yo si altero una de esas partículas, inmediatamente se altera la otra. Y eso no es que ocurra unos milisegundos después, sino que es instantáneo. Quiere decir que estas partículas tienen una comunicación no local, sin tiempo, sin espacio. ¿A qué le suena eso? Al alma. Comunicación no local, que debe haber algún tipo de conciencia por sobre las partículas que las va comunicando y logra esta no localidad. Si uno considera que el supuesto Big Bang, ya que alguien me lo contradijo, el supuesto Big Bang es el nacimiento desde una partícula única llamada singularidad que creó todo el universo, podemos pensar que todas las partículas que nacen del Big Bang están entrelazadas cuánticamente, por ende la comunicación del universo es tangencial. Y como es una comunicación no local, sin presente, sin pasado y sin futuro, está ocurriendo todo eso siempre. Y de esa manera, probablemente, el tiempo, como lo conocemos, no existe. Vivimos todos los tiempos en este momento, incluso el futuro. Y eso puede explicar descubrimientos simultáneos por dos personas distintas que viven en lugares distintos, porque el conocimiento del futuro le llega en forma simultánea, y ambos colapsan los mismos conocimientos que llegan como ondas cuánticas. Sobre la no localidad,
Esto evidentemente ha tratado de buscarle por la falla, o sea, ¿cómo puede ser que dos partículas se comuniquen no localmente? Obviamente, lo primero que sea una falla en el experimento, sin embargo se ha reproducido miles de veces y sigue siendo el mismo, o sea, sí hay comunicación no local. Y la segunda paradoja, y que va en contra de la física clásica, es que eso quiere decir que la información puede viajar por el universo más rápido que la luz. La luz es lo único que puede viajar a velocidad de la luz, por razones obvias, porque no tiene masa. Sin embargo, hay elementos que son las partículas cuánticas, que son información pura, que viajan más rápido que la luz de manera no local. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Que finalmente el universo físico, y eso habló algo Corina, creo que Corina o María Amalia, universo físico está interpretado por un reino no local. Hay un reino no local que está interpretando todo nuestro reino físico. David Bohm, otro físico, él finalmente hizo la teoría cuántica y él dice, nada puede ser independiente de nada, porque el universo y todo lo que contiene está conectado invisiblemente a un reino bidimensional y no local, que él lo llama el preespacio no local, o orden oculto, o espacio implicado, siendo el espacio explicado el espacio físico. Y este espacio oculto, preimplicado, o energía oscura, igual lo pueden ver en otra parte, tiene potencial cuántico, o sea, tiene todas las probabilidades cuánticas posibles. De esta manera ya empezamos a ver que si tenemos un universo bidimensional que respalda a este universo tridimensional, vemos que hay simultaneidad en dos reinos que se van enlazando, entre el reino físico y un reino no local que también encontré en otro libro como Energiverso. Ahora, ¿existe separación posible de nuestro cuerpo energético de este reino físico? Para el reino físico no. O sea, el reino físico no puede existir sin este cuerpo energético, pero al revés sí. Y este cuerpo energético se conoce como cuerpo astral, cuerpo sutil, tiene muchos nombres, espíritu, cuerpo etéreo, y Amit Goswami, que es un físico, que era un físico clásico, que se dedicó a estudiar cuántica y ahora él se autodenomina activista cuántico, o sea, trata de convencer a medio mundo sobre la física cuántica, él habla de monada cuántica, y la monada cuántica es el alma, que conserva una memoria cuántica. Dice que si bien el alma mantiene todas las probabilidades, como se comporta como onda cuántica, en la medida que va teniendo experiencias en diferentes cuerpos, va preservando una memoria. Y esa memoria cuántica hace que vaya colapsando realidades más similares en el tiempo, en las diferentes vidas, y lo llevan finalmente a un crecimiento como alma. Así que es importante. Y lo otro que habla mucho Amit Goswami es que él dice, no es posible explicar una causación de tipo ascendente. O sea, él dice, es mucho más fácil explicar que una conciencia haya creado el universo a que las partículas puras hayan creado una conciencia. No tiene lógica dentro de lo lógico que puede ser la física cuántica. Entonces, él habla de esto, la monada cuántica y la causación descendente como origen del universo. Cuando nosotros hablamos de terapia de pasada, hablamos de expandir la conciencia. Cuando expandimos la conciencia, lo que estamos haciendo es ir a este cuerpo energético, que es un cuerpo cuántico, ver las probabilidades cuánticas, ver la memoria cuántica, y de esta forma vamos colapsando diferentes realidades. Ahora lo interesante de esto, y lo voy a ver más adelante, es que el alma se comporta como una onda cuántica, y uno al hacer terapia de vida pasada y lograr de alguna manera cambiar el guión de vida, efectivamente podemos ir a nuevas probabilidades cuánticas y probablemente sí podemos cambiar el futuro a través de un mayor poder transformador. Entonces, esto quizás podría explicar por qué la TDP es una
es la reina de las terapias y una terapia tan poderosa, porque estamos accediendo a este nivel. Porque no olvidemos algo, cuando una partícula es cuántica, cuando se comporta cuánticamente y se comporta como una onda cuántica con múltiples probabilidades, cuando colapsamos una probabilidad, las otras siguen existiendo en otro punto, pero están. No es que desaparezcan. Y si logramos hacer un cambio a ese nivel, que es un nivel no local, podemos también cambiar el universo de esa persona. Ahora, así como yo, hay probablemente gente que le gusta que le muestren cosas más tangibles. Les puedo hablar un par de palabras sobre biología cuántica. Y traigo a colación la fotosíntesis. ¿Y por qué traigo a colación la fotosíntesis? Porque los árboles no tienen cerebro. Cuando uno habla de estos temas, tiende a confundir la mente con el alma. Son cosas distintas. La fotosíntesis es un proceso en el cual los árboles transforman el CO2 en oxígeno y de esta manera devuelven el carbono a la Tierra para enriquecer la Tierra y seguir con un proceso natural. Sin embargo, la fotosíntesis no es posible si es que las partículas de clorofila no están en fase de resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partículas de clorofila deben resonar de manera simultánea para que el proceso sea eficiente. Si consideramos que los árboles, las hojas, no tienen un cerebro que los mande, lo más probable es que lo que ocurre ahí es un entrelazamiento cuántico de las partículas de clorofila. O sea, una conciencia no local las está manejando de alguna manera. Si lo llevamos a las personas, ya Alexander Gurtich, en 1920, él describe que efectivamente los humanos emitimos biofotones. Entonces tenemos poder cuántico. Pero no solo eso. Si consideramos las membranas celulares de los hombres, de los animales, estas membranas también tienen que actuar en fase para permitir el traspaso de diferentes sustancias de un lado hacia otro y de esta manera lograr los procesos bioquímicos. En el cuerpo humano ocurren 2,5 trillones de eventos por segundo, si consideramos todas las células. No hay sistema nervioso ni neurohormonal que pueda con esto. Si lo llevamos a otro ejemplo, el crecimiento embrionario de los humanos y de los animales es el crecimiento que nace de dos células que se juntan y forman células que son idénticas. Y de ahí se van especializando a diferentes órganos. Una van a formar el hígado, otra van a formar el vaso, otra van a formar el cerebro. ¿Y de dónde sacan este conocimiento las células? ¿De campos morfogenéticos? De campos no locales. Porque no existe una explicación de cómo se logran, qué señales tienen, cómo se comunican las células. Entonces, esto probablemente abre todo un campo de estudio. Y además, cuando se estudió el universo, se encontró que la formación del universo y las galaxias son muy similares al cerebro humano en cuanto a su distribución de neuronas. Las neuronas humanas y de los animales están predominantemente en la corteza. Y esta distribución es muy similar a las galaxias. Y el número de galaxias reconocidas es muy similar al número de neuronas de un hombre adulto. Entonces, empezamos a ver coincidencias que a lo mejor no son tan coincidencias, sino que la creación del universo y de todo lo que contiene responde a la misma conciencia que va haciendo ciertos paralelos en las cosas. Además les mencionó el número de Fibonacci, no sé si lo han escuchado. Fibonacci es una serie de números que va sumando los números anteriores, son números naturales. Entonces, 0, 1, 1 más 0 es 1. Después, 1 más 1 es 2, y así se va sumando, el 2 más 1 es 3, y así va adelante. Esta secuencia explica de manera matemática las vueltas a los caracoles, de caparazón de los caracoles, la trompa de Eustaquio del oído de los hombres, explica la relación corporales de las personas, las ramas de los árboles, de algunos árboles,
el árbol bronquial, que se parece mucho, de hecho, a las ramas de los árboles. Entonces, cuando uno empieza a ver que hay una serie de ecuaciones que están siendo respaldadas en la naturaleza, decimos, bueno, ¿qué es esto? Probablemente, una vez más, somos fruto de esta conciencia, y que les repito, por eso partí con ese tema de la formación del universo, que finalmente de azar, la verdad, yo creo que tiene bastante poco. Hace un tiempo atrás hicimos un vivo con Viviana Bistrich y hablamos de la sincronicidad. Y la teoría de la sincronicidad responde mucho a esto. Si bien está hecha por Carl Jung, y él no hablaba de sincronicidades, él decía que sí, habían fuerzas externas que iban creando diferentes coincidencias que finalmente, si lográbamos juntar esas coincidencias, veíamos que las cosas tenían un sentido común. Y este sentido común, que podía crear situaciones que, si teníamos dos cosas muy distintas, pero las juntábamos, la verdad es que eso respondía a un probable inconsciente colectivo que estaba creando algo. Entonces, por eso hablaba Carl Jung del inconsciente colectivo, que si lo llevamos a nuestros conceptos cuánticos, probablemente es este reino no local, bidimensional, energiverso, que está creando todo. Ahora, Jung, a él se le ocurre esta teoría por varias cosas, pero especialmente por sueños que él tuvo. Él tuvo sueños con peces. Y una vez que tuvo los sueños con peces, al otro día los pacientes le hablaban de peces, el almuerzo fueron por pescado. Entonces ahí se saltó esto de las sincronías. Y desarrolló esta teoría junto con Wolfgang Pauli. Pauli es un físico cuántico que estaba con una depresión terrible y fue paciente de Jung. Y se dice que esta fue una de las sincronías más grandes que hubieron, que se hayan juntado los dos. Porque Pauli estaba estudiando el Big Bang, la energía y el tema energía-materia, y se da cuenta que el inconsciente colectivo de Jung coincide perfectamente con este mundo cuántico. Entonces, juntos desarrollan la teoría de la sincronicidad. Y la sincronicidad la estudian además a través de los sueños, y el texto que revisé menciona varios ejemplos de sueños que son de algunos sueños que son famosos, aparte del sueño de Jung. Primero, el sueño de Niels Bohr, que creó el modelo atómico. Niels Bohr estaba viendo el tema de, imaginándose cómo podía ser el átomo, y en un sueño él se ve sentado en el sistema solar, sentado en el Sol, viendo cómo giraban los planetas. Dice, probablemente una forma de ver el átomo, y él crea el modelo atómico que después se demuestra que no era exactamente así, pero que finalmente sí había un centro, que era el núcleo del átomo, y los electrones. Larry Page, el creador de Google, él sueña con un buscador en Internet antes de crearlo. O sea, el conocimiento le llegó a él. Einstein, cuando estaba creando su famosa ecuación de la velocidad de la luz, él se ve en un sueño sentado en una montaña rusa, que en la medida que aumentaba la velocidad, esta montaña iba variando de colores, hasta que finalmente cuando llegó a la máxima velocidad, el color fue blanco profundo. Y ahí él empezó a pensar en la teoría de la relatividad y de la velocidad de la luz. Elias Howe es el creador de la máquina de coser. Quizás de todos los que les mencioné es el menos importante, pero o sea, es muy importante, pero lo importante es cómo llegó a inventar la máquina de coser. Él estaba muy enredado porque la aguja de la máquina de coser la hizo muy similar a la aguja para coser a mano. Evidentemente fue un desastre porque el hilo quedaba todo enredado. Y tuvo un sueño que él era un súbdito de un rey que lo tenía amenazado sobre la solución del problema de la aguja. Si no lo resolvía, iba a morir. Y cuando lo estaban a punto de matar en ese sueño, uno de los guardias que lo tenía con una lanza, en la lanza había un agujero en la punta. Y cuando él ve la lanza, dice, paren, no me maten, aquí está la solución. El agujero va en la punta de la aguja. Inventó la máquina de coser.
Entonces, son sincronías que van llegando, son sueños, y aquí es importante hacer un alcance. Los sueños viven en el reino no local. Viven en este reino de ondas cuánticas que nos pueden traer el pasado, el presente o el futuro a la hora. Entonces, efectivamente, probablemente el futuro también está de alguna manera ya cuánticamente escrito y nosotros los vamos trayendo en este momento al presente. Ahora, con respecto al alma. Aquí tengo a dos estudiosos que ellos, más que estudiar el alma, estudian la conciencia humana. El primero, pasé largo, era el doctor Penrose, que está ahí. Bueno, los que son médicos, no es que haya inventado el Penrose, que es un tipo de Naji, sino que él es un físico, que él era ateo. Ojo con ese detalle. Él no creía en Dios, ningún tipo de Dios. Sin embargo, con sus estudios cuánticos, él finalmente dice, la conciencia es una onda que vibra en el vasto universo subatómico. O sea, la conciencia es una onda. ¿Ya? Y Stuart Ameroff era un médico anestesista que se dedicó a estudiar la conciencia, y él plantea que la conciencia, hace una pregunta que voy a responder después, la conciencia está fuera del cuerpo, pero en el cerebro existen unos microtúbulos que van colapsando esta conciencia. Ahora, lo importante es que estos dos investigadores finalmente hacen la teoría de la conciencia cuántica, y ellos plantean que efectivamente la conciencia es un elemento cuántico que trasciende a lo físico y que es lo que conocemos como alma. Ameroff dice, si existiera una computadora cuántica, y que de hecho en el futuro es lo que quieren hacer en algún momento, sería una computadora con memoria ilimitada, que abarcaría todas las probabilidades y tendría muchas soluciones a un mismo problema. Y esa computadora cuántica es probablemente lo que nosotros conocemos también como alma. Nuestra alma es una computadora cuántica. La memoria es ilimitada porque vive en todos los momentos, todo el tiempo, porque tiene miles de probabilidades, porque es una onda de probabilidades y puede, obviamente, colapsar las soluciones a un mismo problema. Sobre el alma, vemos aquí un pensamiento de Jung también que me parece importante, que dice el espacio y el tiempo en sí mismos no consisten en nada. Estos conceptos surgen solo de la actividad discriminante de la conciencia, de modo que el tiempo y el espacio son básicamente origen psíquico. O sea, se refiere al inconsciente colectivo. No hay espacio ni tiempo, es no local. Respecto al alma, ya hablando más de alma, Jung dice, solo el viajero que ha vagado en su infinito mundo interior puede acercarse al alma. Así descubrirá que durante años no ha hecho más que buscar el alma, ya que el alma está detrás y dentro de todo. O sea, esta conciencia cuántica que abarca todo el universo subatómico es esta alma, que está detrás de todo. Entonces ya vemos como la física cuántica nos empieza a llevar de manera quizás un poco metafísica hacia la existencia del alma. ¿Qué somos entonces nosotros? Bueno, somos individuos duales, somos dualidad. ¿Somos un hombre físico-mental? Sí. Vivimos en un universo tridimensional y temporal como partículas. Pero igual somos hombres y mujeres, singularidad, que nacimos de una partícula única que tiene un alma no local, y gracias a esta singularidad logran nacer inspiraciones, premoniciones, etc. No, creo que me equivoqué botón. Ahora, la gran pregunta es cómo la conciencia humana o el alma se puede comunicar a través de todo el universo. Sucede que se ha descubierto que todos los seres
animados e inanimados, estamos rodeados por una atmósfera cuántica. Clásicamente se definen tres estados de la materia: líquido, gaseoso y sólido. Sin embargo, ahora se describe un cuarto estado, que es el plasma. Y el plasma son partículas subatómicas, como pequeños electrones, neutrones, que están dispersos por todo el universo, incluso en esta sala está lleno, y estos van provocando comunicaciones no locales con diferentes lugares del universo. Ahora, evidentemente, esta atmósfera cuántica cuesta un poco medirla, porque no hemos logrado tener los instrumentos ordinarios para medirla. El día que los tengamos, los instrumentos que midan esta cuántica, probablemente vamos a poder medir el alma cuando sale del cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora, gracias a esta atmósfera cuántica y a esta unidad cuántica que es el alma, tenemos una tendencia humana hacia la intuición, que muchas veces la hemos olvidado gracias a la tendencia hacia lo material y científico. Tenemos la inteligencia y tenemos una tendencia natural hacia realidades místicas y espirituales. Ahora, lo importante es que este componente de alma o conciencia nutre la conciencia universal. Su objetivo no solamente es convivir con un cuerpo físico y tener una buena vida o unas buenas vidas, sino que nutrir con conocimiento la conciencia universal. Entonces, física cuántica y alma. Bueno, el alma está vinculado a un cuerpo. Sin embargo, proviene del cuerpo y lo precede. Es transversal. No es de naturaleza física ni psíquica, sino que es de naturaleza cuántica. Por ende, es un fenómeno no local, que no conoce tiempo, no conoce espacio. Este es un pensamiento que leí, dice que el alma es el resultado de todos los procesos de decisión cuántica. O sea, cada vez que hemos tomado una decisión como persona, estamos colapsando las probabilidades cuánticas. Es decir, todas las reacciones infinitas de colapso cuántico generadas por elecciones de un individuo en toda su existencia y todas sus existencias. Y esto es lo que podría llamar Jung el inconsciente colectivo. Y esto, en la medida que lo vamos haciendo, vamos nutriendo el alma o mente cósmica, que probablemente fue la que genera este universo desde el Big Bang hasta ahora. ¿Qué pasa esto? En terapia, bueno, ahora, ¿cómo se relaciona esto con terapia de vida pasada? Ya he adelantado bastante y esta es la parte más corta de la exposición, porque esta parte la van a tratar y la han tratado ya en extenso. Evidentemente es una terapia transpersonal y es no local, porque la expansión de conciencia nos lleva a lugares y a momentos que no tienen tiempo y espacio. Por eso, de repente, cuando se dice, pero lo que yo viví en mi experiencia de terapia de vida pasada como paciente, la verdad que no tiene mucha lógica, y no sé si habrá sido real o habrá sido imaginario, porque al igual que los sueños, como es no local, puede mezclar experiencias de diferentes momentos. Obviamente considera la posibilidad de que el alma sobreviva a la muerte física, porque el alma trasciende los cuerpos. La reencarnación es la piedra angular, pero además las experiencias no corpóreas de esta alma, que no depende de este cuerpo. Y la importancia de los fenómenos del pasado, presente y futuro que están conviviendo en el mismo momento. Nosotros decimos mucho el aquí y el ahora. En cuántica se dice el siempre y en todas partes. Porque las ondas cuánticas están en todas partes siempre, que es lo mismo que aquí y ahora. El aquí y ahora es el colapso de la onda cuántica en partículas, pero la onda cuántica es siempre y en todas partes. Depende mucho de la intuición. Obviamente la terapia pasada es muy intuitiva, nos lleva a esta parte más de alma y funciona porque es una suma de sincronicidades, hechos que vamos relacionando del pasado al futuro, que van cobrando sentido y de esta manera permiten ir avanzando y desprogramando
circunstancias negativas, porque ya les dije delante que el alma sigue teniendo todas las probabilidades. Y si yo, a través de la sincronía, me doy cuenta de los hechos negativos, los puedo reprogramar de manera positiva. Y los otros hechos van a seguir existiendo, pero de manera secundaria. ¿Cuál es el objetivo del alma? Mantener el cuerpo vivo saludable. En la medida que el alma se mantiene en su proyecto, el cuerpo probablemente va a estar saludable. Cuerpos enfermos probablemente se están alejando un poco de este propósito del alma. ¿Ya? Vivir experiencias gobernadas por entropías positivas, o sea que, aparte de que sean positivas para el alma, sean positivas para el alma universal. De esta manera produzca información pura, constructiva para el alma universal, no solo para la persona. Y te permite realizar tu proyecto. ¿Y cómo saber cuál es tu proyecto de vida? Como hicieron la pregunta ante Amsterdam, es complicado saberlo. Sin embargo, a través de la teoría de las teorías de la sincronicidad, lo más probable es que si tú estás dentro de tu proyecto, las sincronías te van a ir empujando hacia allá y las cosas te van a ir resultando de manera positiva. En la medida que tengas una seguidilla de malas suertes, como hoy día en la mañana, probablemente en algún punto nos estamos alejando del proyecto. Hay gente que dice que tengo re mala suerte, nada me funciona. Probablemente no es su proyecto. Se está alejando. Está escribiendo, es un amigo que le pagué para que me escriba eso. Bueno, conclusiones. El alma es un fenómeno no local, que está entrelazada cuánticamente desde mucho tiempo, y no solamente con la persona, sino que con el universo y con el alma cósmica. El libre albedrío, porque alguien preguntó en algún momento, existe siempre, bajo el concepto de probabilidades cuánticas. El alma conoce que tiene miles de probabilidades cuánticas y puede elegir cualquiera. Solo existe la ahora, incluye el futuro o el siempre y en todas partes. Entonces, en base a esto, ya sabiendo que las sincronías existen en base a cuántica y que las sincronías nos pueden orientar también en la terapia de vida pasada, no hablemos tanto de coincidencias, mala suerte o buena suerte, hablemos de sincronías positivas o negativas. Y pongámosle un poquito más de atención a los presentimientos, a las telepatías, a los sueños, etc. Porque probablemente ahí tenemos un rico reino que explorar sobre las probabilidades cuánticas del alma, bajo esta teoría. Y creo que eso sería todo. Eso es todo. Esta última diapositiva es la bibliografía. Son 8 libros, y si los que estén en Zoom le pueden sacar una foto. Yo les voy a recomendar, que alguien mencionó La física del alma del doctor Amit Goswami, que es el primero, es un libro un poco denso. Pero los libros de Vicente Cajal, El universo inteligente y El universo cuántico de sincronicidad, son libros muy entretenidos. Así que se los recomiendo. Están en internet, están en formato Kindle. Y el otro libro que lo encontré muy bueno, La física del alma de Fabio Marchesi. Esos 3 textos les recomiendo para leer, y después si quieren, me decía un chenismo, pero no, leen a doctor Amit Goswami, que tiene ese libro, tiene otro que es El médico cuántico, y tiene otro más que La ciencia que lo explica todo, algo así, no me acuerdo bien el título, que son muy buenos, pero son bastante densos, como que uno, ya como en la página 20, como que quiere hacer otra cosa. ¿Ya? Pero los otros libros se leen muy rápido. Así que eso les recomiendo, y eso sería la exposición. Muchas gracias. Les reitero desde este VIP, disculpas por los atrasos, pero como dijo la embarazada, disculpa el atraso, pero estamos bien, ya saliendo adelante. Bueno, les aclaro ahora, soy la voz incógnita que no aparece ahí, que sacamos fotografías de las preguntas y van a ser contestadas el domingo en la mesa redonda, donde nuestro presidente también se encontrará. Y esto en función del tiempo, porque el siguiente expositor
viene a exponernos desde Europa y comprenderán que la diferencia horaria es importante también. Quiero dar las gracias a Roberto, ¿no es cierto?, por su maravillosa ponencia. Aquí ustedes pueden leer en el chat y en YouTube todas las felicitaciones, agradecimientos y también todos los parabienes para él. Damos gracias, no por nada es el presidente de la asociación. Quedó bastante claro, un tema muy complejo, muy denso, sobre todo para los que no tenemos conocimiento. Pero aún así, creo que en la conciencia colectiva se entendió un gran porcentaje de todo. Gracias, Roberto.